esposo piadoso. Ambrose estaba ansioso pero indefenso en ese momento. El tesoro estaba justo frente a él, pero no podía tomarlo. Ambrose se agarró la cabeza ansiosamente y finalmente miró al tirano Hammer antes de murmurar amargamente para sí mismo, Tyrant Hammer, o Tyrant Martillo, si solo puedes hacerte más pequeño. ¿Cómo podría llevarte en mis manos si eres tan grande? A pesar de que Ambrose era mucho más maduro que los niños de su edad, todavía tenía 10 años después de todo y conservaba su aspecto infantil, por lo que estas palabras fueron dichas en broma. No esperaba que sucediera algo impactante en el momento en que murmuró esas palabras. Cha. Un sonido nítido sonó antes de que el martillo tirano comenzara a encogerse y finalmente se redujera al tamaño de una palma humana antes de aterrizar en la mano de Ambrose. Jadear. Ambrose estaba desconcertado. Estaba completamente aturdido. Entonces, ¿este martillo realmente puede cambiar de tamaño? Ambrose sintió que su mente se confundía en ese momento mientras sostenía al tirano martillo en su mano durante mucho tiempo antes de recobrar el sentido y bailar alegremente. Este martillo puede cambiar de tamaño. Es un tesoro. Sus gestos infantiles comenzaron a mostrarse mientras colocaba emocionado al tirano martillo en el altar ritual con ojos brillantes y centelleantes y dijo, Tirano Hammer, podrías crecer en grande. Lo más grande posible. Los ojos de Ambrose se llenaron de emoción y esperanza cuando dijo eso. Oh. Zumbido. El aura violenta explotó del martillo tirano en ese momento. El Tyrant Hammer siguió creciendo a un ritmo considerable en el siguiente segundo. Llegó a la cima de la cueva en un abrir y cerrar de ojos, pero no dejó de crecer. El martillo tirano finalmente alcanzó al menos 200 metros de altura y era tan espectacular como una montaña vertical. Capítulo 1201. Wow. Ambrose se sorprendió cuando vio la altura de 200 metros. Martillo tirano. Estaba tan sorprendido que se quedó sin palabras. Martillo tirano. Hazte más pequeño. Ambrose gritó tentativamente mientras trataba de reprimir su emoción. Silbido. Tras sus palabras, el martillo tirano se redujo rápidamente a la mitad de su tamaño. Todavía es demasiado grande, Tyrant Hammer. Hazte más pequeño. El más pequeño que puedas conseguir. Ambrose dijo mientras levantaba la cabeza. Como era de esperar, el Tyrant Hammer se redujo al tamaño de una aguja de bordar y aterrizó en la mano de Ambrose. Gran tesoro, gran tesoro. Ambrose se paseaba mientras sostenía el Tyrant Hammer en la mano. Le encantaba jugar con él. No pudo encontrar ninguna bestia encantada, pero accidentalmente había encontrado la Tyrant Hammer en su lugar. Fue una sorpresa inesperada. Sin embargo, justo cuando Ambrose estaba extremadamente emocionado, escuchó pasos detrás de él. Rápidamente se dio la vuelta para echar un vistazo. Sus expresiones cambiaron inmediatamente. Vio a muchos cultivadores, pero no sabía cuándo habían llegado allí. Miraron con avidez el martillo tirano que tenía en las manos. Ellos también se sorprendieron al verlo. Era evidente que el Tyrant Hammer había crecido tanto que había atravesado el techo de la cueva, lo que provocó un estruendo que atrajo a todos. En ese momento, había cientos de ellos, y habían rodeado. Ambrose. Una gran arma. Debe ser una gran arma en sus manos. Alguien en la multitud gritó. Las miradas de los demás se habían vuelto más intensas. ¡Qué gran arma magnífica en manos de un niño! ¡Qué desperdicio! Deja de tonterías. Quien lo consiga puede quedárselo. Al mismo tiempo, algunas personas en la multitud gritaron mientras se movían para cargar contra Ambrose. Viejos pedos. ¿Cómo te atreves a intentar robar mi martillo? Desvergonzado, les escupió Ambrose. Inmediatamente corrió mientras la multitud cargaba hacia él. Niño, detente. Oye, pequeño. Dame el martillo y no te maltrataré. No los escuches. Soy el maestro de la secta de la espada sagrada. Si me das el Hammer, te daré un arma de la categoría índigo. Ambrose se rió de repente. Puede que sea joven, pero no tonto. Solo un idiota creería sus palabras. Un montón de tontos. Te reto a que me persigas. Ambrose se dio la vuelta y se rió antes de volar rápidamente. Ambrose era casi una copia exacta de su padre, si no más descarado que el hombre mismo. Los rostros del grupo de cultivadores se sonrojaron cuando escucharon lo que dijo Ambrose. Fueron agravados. Después de todo, algunos de ellos fueron bastante influyentes. Fueron humillados cuando un niño se burló de ellos. Maldito seas, Kid, te atreves a insultarme.
Fice, debes tener tendencias suicidas. En un momento de ira, la multitud activó su energía interna. El aire circundante se distorsionó de inmediato. Era una escena aterradora. Si fuera hace 7 años, Ambrose definitivamente entraría en pánico. Sin embargo, durante los últimos 7 años, Ambrose había recibido entrenamiento de Mateo, por lo que no estaba preocupado en absoluto. Condujo a los cultivadores dando vueltas y vueltas por el enorme y antiguo campo de batalla. Mientras tanto, en la montaña Ime y en el universo mundial. Capítulo 1202. El dormitorio de la maestra de secta Aurora Hanson estaba en la sección más profunda del Ime. Edificio de la secta. Era una habitación con una fragancia encantadora. Aurora se sentó en la cama con un vestido largo de color púrpura oscuro. Mucha gente decía que Aurora Hanson era una diosa en el mundo de los cultivadores. Habían pasado 7 años y ella se había vuelto más sexy. Parecía como si no hubiera envejecido ni un solo día, su rostro era tan joven como siempre, y su figura seguía siendo tan atractiva como un hada etérea del cielo. Una joven rubia dormía profundamente en la cama. Tenía alrededor de 7 u 8 años y se veía adorable con un mameluco rosa. Esa joven era la hija de Aurora y Daryl. Aurora la había llamado Eira Hanson. Quería que Eira fuera como ella, fría, orgullosa, excepcional y dominante. En ese momento, Aurora miró a Eira en silencio. Sus ojos estaban llenos de ternura y amor. Desde que se convirtió en madre, Aurora fue mucho más gentil que antes. Notario público. Por supuesto, solo mostró su lado amable cuando estaba con su hija. Ella todavía era la alta y poderosa maestra de secta de la secta Ime. Chirrido. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió ligeramente. Entró una mujer, era la abadesa Madre Serendipia. Ella también era como Aurora. Habían pasado 7 años y ella seguía siendo igual de encantadora y hermosa. Maestra, está Eira dormida. La abadesa Madre Serendipia se acercó a ellos. Mientras miraba a Eira en la cama, sonrió y dijo gentilmente, esta chica es muy talentosa. Es bastante difícil practicar la cultivación, e incluso practicó su habilidad con la espada directamente después de eso sin descansar. Debe estar exhausta. Aurora tarareó suavemente en respuesta. Su rostro estaba lleno de alivio, su hija era talentosa, de hecho. Solo tenía 7 años, pero ya dominaba la técnica secreta de su madre, el Icy Dragon Punch. La abadesa Madre Serendipity continuó diciendo, tenemos un discípulo tan talentoso. La secta Ime crecería y se expandiría bien en el futuro. Maestro, creo que podemos entrenar a Eira para que sea la próxima maestra de la secta Ime. En cuanto a Megan Castello, no creo que podamos contar con ella. Ante la mención de Megan, la abadesa Madre Serendipity se molestó. Megan fue inicialmente una hermana mayor de la secta Ime. Aurora y abadesa. Mother Serendipity tenía grandes expectativas para ella. También era candidata para su próxima maestra de secta. Desde que conoció a Daryl y pasó por tantas dificultades, había dejado de trabajar duro. Ya no estaba interesada en la cultivación y también se distraía fácilmente. Aurora sonrió, pero no dijo nada. También había planeado entrenar a Eira para que fuera la próxima maestra de secta, pero la niña aún era joven. Quería esperar unos años más antes de decidir eso. Maestra. En ese momento, la abadesa Madre Serendipity miró a Eira mientras la niña dormía profundamente. Dijo con curiosidad, Eira está empezando a parecerse mucho a ti. Cuando esta niña crezca, será una mujer hermosa. Entonces, la abadesa Madre Serendipity se echó a reír. A veces me pregunto si Eira es tu hija perdida norte. Silbido. El rostro de Aurora se sonrojó. Ella respondió desafiante, ¿qué hija perdida hace mucho tiempo? Ella es mi hija adoptiva. No repitas esas cosas. Su rostro estaba tranquilo, pero entró en pánico. Aurora había ocultado el hecho de que Eira era su hija. Aparte de Mr. Red Leaf, nadie en la secta Ime sabía sobre eso. Siempre les había dicho a todos que Eira fue adoptada. Aurora había quedado embarazada y se había casado con el señor Hoja Roja. Al principio, pensó que podía decir que estaba embarazada del hijo de Mr. Red Leaf. Sin embargo, Aurora estaba preocupada de que cuando su hija creciera, no se vería como señor Hoja Roja, podrían chismorrear a sus espaldas. Entonces, Aurora decidió decirles a todos que Eira era su hija adoptiva. Al principio, la abadesa Madre Serendipia no dudó del asunto.
Sin embargo, a medida que pasaban los años, se dio cuenta de que Eira había comenzado a parecerse a Aurora. Su hermoso rostro era como una copia del de Aurora. Maestro, de hecho, Eira se parece a usted, dijo la abadesa Madre Serendipity. En voz baja de nuevo. Hermana Serendipity. La expresión de Aurora cambió cuando miró a la abadesa Madre Serendipia y dijo, lo diré una vez más, no vuelvas a mencionar esto. ¿Entiendes? Capítulo 1203. La madre abadesa Serendipity solo pudo asentir cuando se dio cuenta de que Aurora estaba enojada. Decidió cambiar su tono. Por cierto, escuché que hay un antiguo campo de batalla en ruinas en el Nuevo Mundo con rastros de bestias encantadas. Ya que estás planeando entrenar a Eira para que sea la próxima maestra de secta, ¿por qué no la envías allí para ganar algo de experiencia? Aurora pensó en eso por un momento antes de asentir y decir, sí, será bueno si puede adquirir algo de experiencia en el antiguo campo de batalla. Tal vez tenga suerte y capture una bestia encantada o dos. Aunque Eira era su hija biológica, Aurora no la mimaba demasiado. Si Eira se hiciera cargo de la secta Imei, entonces tendría que pasar por dificultades para ganar más experiencias. No mucho después de eso, Eira se despertó de su sueño. Bajo el arreglo de Aurora, Eira siguió a la abadesa Madre Serendipia mientras se apresuraban al Nuevo Mundo. Después de unos días en la carretera, Eira y la abadesa Madre Serendipia finalmente llegaron al antiguo campo de batalla. Esa fue la primera vez que Eira estuvo tan lejos de casa. Cuando vio el antiguo campo de batalla frente a ella, su rostro se sonrojó con entusiasmo. Eira, ya que estamos aquí porque queríamos que adquirieras algo de experiencia, no te seguiré allí. Puedes ir al campo de batalla tú sola. Te esperaré aquí, dijo la abadesa Madre Serendipity con una sonrisa. Si estás en peligro, envía una señal. Estaré allí en un santiamén. Eira asintió obedientemente. Está bien, tía Serendipity. Atraparé algunas bestias encantadas. Luego, Eira se dirigió al campo de batalla. Eira mantuvo su atención en su entorno. El enorme y antiguo campo de batalla tenía muchos muros rotos y se veía espeluznante. Había caminado durante mucho tiempo, pero no vio ninguna bestia encantada. Aquí no hay bestias encantadas, murmuró Eira para sí misma. Había estado caminando durante mucho tiempo. En ese momento, se sentía agotada. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, planeaba buscar una cueva para poder descansar. Justo en ese momento, escuchó pasos en algún lugar cercano. Tenía curiosidad, así que siguió el sonido. Entonces, se sorprendió al ver la vista ante sus ojos. Vio a un grupo de cultivadores mientras perseguían a un niño. El joven tenía un martillo en la mano. Era evidente que el grupo de cultivadores quería tomar su martillo. El joven sudaba profusamente, pero no parecía asustado en absoluto. Fue Ambrose Darby. Eira frunció el ceño. Cuando vio a los adultos mientras perseguían a un niño, pensó que era una abominación. Eira estaba extremadamente furiosa cuando presenció esa escena. La secta Imei la había criado. Tenía un fuerte sentido de la justicia desde que era joven. Cuando se dio cuenta de que Ambrose había corrido hacia ella, Eira no dudó. Levantó las manos y gritó, I see Dragon Punch. Inmediatamente, un rayo brilló junto a Eira, y apareció un dragón de hielo. El dragón rugió mientras la tierra temblaba. Aurora le había enseñado el LCY Dragon Punch. Aunque Eira aún era joven, estaba dotada. Conocía bien el método. Fise. Rugido. El dragón rugió y voló hacia las personas que perseguían al joven. ¿Qué técnica es esa? ¿Qué poder tan fuerte? Cuando el dragón de hielo voló hacia ellos, las expresiones de los cultivadores cambiaron. Bloquearon ansiosamente el ataque. Entonces, Eira agarró la mano de Ambrose y corrió hacia el bosque. En ese momento, Ambrose estaba extremadamente agradecido. Una joven lo había rescatado aunque no se conocían. Corrieron durante mucho tiempo. Cuando Ambrose se dio cuenta de que los otros adultos no los perseguían, suspiró aliviado. Le sonrió a Eira y dijo, gracias. Mujer joven, gracias. Cuando dijo eso, evaluó a Eira. No sabía por qué. A pesar de que era la primera vez que se conocían, Ambrose sintió una cálida sensación de intimidad por Eira. Capítulo 1204. Eira se rió levemente. No tienes que agradecerme. Cuando veo injusticia, solo tengo que ayudar. Como discípula de la secta Imei, Eira tenía un fuerte sentido de la justicia desde que era joven. Ambrose sonrió y preguntó, ¿de qué secta eres? Estás aquí para capturar algunas bestias encantadas también.
Cuando Eira usó el Icy Dragon Punch, Ambrose sintió que frente a él no era una persona común. Potestades. La joven. Eira sonrió y respondió. Soy de la secta Imei. Mi nombre es Eira Hanson. ¿Qué hay de ti? Soy un discípulo de la secta incandescente. Soy Ambrose Darby. Ya que estamos aquí para atrapar algunas bestias encantadas, hagámoslo juntos. Ambrose sonó sincero cuando extendió la invitación. Luego, extendió su mano hacia la joven. Por supuesto. Eira asintió mientras alargaba la mano para estrechar la mano de Ambrose. Mientras tanto, en la mansión Carter en el universo mundial. Todavía era primavera, pero hacía calor y las flores habían florecido. Ese día el clima estuvo genial. Daryl se sentó en la glorieta del jardín mientras miraba su teléfono. Contó los días discretamente. Habían pasado 7 años. Durante los últimos 7 años, Daryl había trabajado duro para expandir la secta Elysium Gate hasta que ya era la secta más famosa del universo mundial. Además, durante los últimos 7 años, hubo 2 cosas que no olvidó. El primero fue enviar personas para obtener noticias sobre Monica Bond y su hijo. El segundo fue su contrato de 7 años con Lily. Hoy es el 19. Daryl miró la fecha en su teléfono. No pudo ocultar la urgencia en su rostro. Murmuró para sí mismo, el trato con Lily se hizo el día 22, eso es en 3 días. 3 días hasta que termine nuestra promesa de 7 años. Daryl se puso de pie, parecía impaciente. Sabes que he estado esperando que llegue este día, Lily. Maestro. Un discípulo de Elysium Gate corrió hacia él. Cuando llegó a Daryl, el discípulo no pudo contener la emoción en su voz. Dijo emocionado, Maestro, hemos encontrado a la señora Mónica. Parece que ella se encuentra actualmente en el Gran Este, en una ciudad llamada River North City. Nuestros discípulos mostraron su retrato a la gente de allí, y algunos de ellos mencionaron que la habían visto ayer. Entonces, deducimos que ella está en el Great East, en algún lugar cerca del río North City. Silbido. Daryl se animó aún más cuando escuchó eso, estaba eufórico. Rápidamente agitó las manos y dijo, rápido, reúna a todos nuestros discípulos. Señora Mónica. Daryl estaba extremadamente emocionado. Querida, después de tantos años, por fin tengo tus noticias. Gracias al cielo. Gracias al cielo. Tenía que traer a Mónica de regreso rápidamente, y luego tenía que buscar a Lily. Si resolviera esas 2 cosas, ya no se arrepentiría. Sí, señor. Influenciado por la emoción de Daryl, el discípulo respondió rápidamente mientras se giraba y salía corriendo. Poco después de eso, la puerta del Elíseo había reunido a unos cientos de miles de discípulos, bajo el liderazgo de Daryl, se dirigieron majestuosamente hacia el Gran Este. Capítulo 1205. Mientras tanto, en el Gran Oriente. La ciudad de River North estaba ubicada en la frontera noroeste del Gran Este. Fue una fortaleza de transporte. En ese momento, una mujer caminaba por la calle a las afueras de la ciudad, se dirigía hacia las puertas de la ciudad. La mujer tenía una figura atractiva y un rostro hermoso, parecía un hada etérea. Sin embargo, había indicios de agotamiento en ella. Fue Monica Bond. Durante los últimos años, Mónica había dejado el Grandmaster Heaven Colt para buscar a Ambrose por sí misma. Casi había vagado por todo el 9. Continental, sin embargo, ella no tenía ninguna pista sobre su paradero. Sin embargo, Mónica nunca se rindió. Ella estaba en el Gran Oriente para buscar a su hijo. En ese momento, suspiró de alivio cuando se dio cuenta de que estaba casi al borde del River North City. Primero quería comer antes de continuar su búsqueda de Ambrose en la ciudad. Aceleró sus pasos. Jadear. Cuando entró en la ciudad, se quedó sin aliento por lo que vio. Ella estaba desconcertada. Se dio cuenta de que toda la ciudad de River North estaba en silencio, no había ni una sola persona en las calles. Las tiendas a ambos lados de las calles seguían abiertas. Tenían cosas variadas y todavía había vapor de los puestos de comida. La ciudad de River North era enorme, pero debería estar llena de gente y una escena bulliciosa, pero no había ni una sola persona allí. La ciudad entera estaba en un silencio inquietante. Era como si toda su gente se hubiera desvanecido repentinamente. ¿Qué pasó? ¿Dónde está toda la gente? Mónica se quedó atónita durante unos minutos antes de volver a sus sentidos. No pudo evitar murmurar para sí misma mientras comenzaba a preocuparse. En toda la ciudad no había nadie. Sin embargo, las cosas seguían ahí. Eso fue demasiado extraño. Mientras pensaba en eso, aceleró sus pasos.
Pasó por las calles y salió de la ciudad por una puerta diferente. No podía pensar demasiado en eso, sentía que la ciudad era demasiado extraña y quería irse de ese lugar de inmediato. Pradera de Avast situada fuera del río North City. Mónica llegó a ese prado cuando salió de la ciudad. Qué extraño, Mónica escaneó sus alrededores. La vasta pradera debería tener muchos pastores y vacas y cabras que vagaran por ella. Sin embargo, en ese momento, estaba extrañamente tranquilo. No había ni una sola persona allí. Mónica tapó el prado. Su corazón se aceleró inexplicablemente. Ruido sordo, ruido sordo, ruido sordo. Justo en ese momento, escuchó el sonido de caballo cerca. Rápidamente volvió la cabeza. Tembló cuando vio lo que la saludó. Un ejército de unos cientos de miles de soldados acudió desde su lado izquierdo. Se apresuraron hacia ella. Esos soldados llevaban armadura negra y Mónica podía sentir el aura asesina incluso desde la distancia. Una mujer condujo esa tropa, y ella estaba en un vestido verde oscuro. Tenía rasgos encantadores y seductores. Era Lindsay Jones. Lindsay Jones era parte del equipo de Donahue Dixon. Anteriormente, había lanzado una técnica de control mental sobre Yvonne Young para manipularla. Luego, siguió a Donahue para vengarse de Daryl, pero este último la había atrapado. Él la obligó a tomar el elixir del culto celestial y luego la liberó. Donahue. Daryl la había obligado a espiar a Donahue. Donahue era el primer ministro de Westrington y Lindsay era uno de sus mejores hombres. Tenía un estatus respetable en Westrington. Capítulo 1206. En ese momento, los pocos cientos de miles de soldados detrás de Lindsay Jones eran parte de las élites de Westrington. Hace 7 años, Westrington había querido atacar el South Cloud World. Antes de que los soldados fueran desplegados, Westrington envió a un diplomático para explorar la situación allí. En ese momento, el diplomático le dio a la emperatriz de las nubes del sur una tarea difícil: pasar un hilo por un trozo de jade. Resultó que un pequeño eunuco había resuelto fácilmente ese problema. Así que, Westrington se dio cuenta de que la gente del South Cloud World era valiente e ingeniosa. Por lo tanto, renunciaron a sus planes de invadir el sur. Mundo de la nube. En cambio, intentaron atacar las otras tierras continentales. Entonces, Westrington puso sus ojos en el Gran Este. El Westrington. El emperador ordenó a Lindsay que dirigiera un ejército de 150,000 hombres para conquistar el Gran Este. En ese momento, Mónica pudo sentir la intención asesina del ejército de Westrington cuando los vio. Ella frunció. Le costaba respirar. Finalmente se dio cuenta de que esa era la razón por la que la gente de la ciudad había huido. Fue un asedio. Al segundo siguiente, Mónica se volvió a su derecha. Ella tembló una vez más. Otros cientos de soldados pisotearon la vasta tierra. Esos soldados vestían armaduras blancas. Era el ejército del Gran Este. El Gran Oriente tenía 4 sectas principales: la secta Artemisa, la secta Elixir, la secta de la espada y la secta de Jade. Cuando se enteraron de la inminente invasión de Westrington, las 4 sectas reunieron a sus discípulos para defenderse del ataque. El líder de su ejército era Andy Curtis, el maestro de secta de la secta Elixir. Cuando la esposa de Andy tuvo una enfermedad misteriosa debido a 2 espejos que estropearon su Feng Shui, fue Daryl quien ayudó a curarla. Habían pasado 7 años, pero Andy no había cambiado mucho, seguía siendo tan elegante como siempre. Mónica quería llorar. Cuando se dio cuenta de que esos 2 ejércitos estaban a punto de entablar una batalla, se angustió. Ella había entrado directamente en el campo de batalla. Incluso podría morir allí ese día. Todos, escuchen esto. Lindsay Jones estaba en el aire mientras miraba al Gran East Army y dijo con frialdad: mata a todos sus discípulos. No dejes a nadie con vida. Hoy, estamos aquí para fortalecer el poder de Westrington. Matar. El ejército de Westrington dejó escapar un grito estremecedor. Sacaron sus armas y se apresuraron hacia el ejército del Gran Este. Las expresiones de Andy se oscurecieron. Respiró hondo, se dio la vuelta y gritó: mis compañeros discípulos, no importa qué, defiendan nuestra patria. Nunca se retiren. Maten. Defiendan nuestra patria. Los cientos de miles de discípulos respondieron majestuosamente al unísono. Entonces se precipitaron hacia adelante como la marea. En un abrir y cerrar de ojos, los 2 ejércitos se enfrentaron y comenzaron a matarse violentamente. ARGH. En un breve momento, gritos violentos resonaron en el campo de batalla. Había salpicaduras de sangre por todas partes.
Casi toda la tierra estaba teñida de carmesí. Mónica, que estaba atrapada en la batalla, se estremeció terriblemente. Su rostro estaba pálido. Cuando los dos ejércitos comenzaron a luchar, Mónica apenas pudo reaccionar, y mucho menos para encontrar la oportunidad de irse. Estaba casi muerta de miedo cuando vio sangre por todas partes. ¿Qué tengo que hacer? Fue una pelea complicada, y ella se vio atrapada en ella. Incluso podría resultar herida en esa batalla. Estaba destinada a morir en ese campo de batalla. En ese momento, Mónica tuvo miedo. Ella estaba desesperada. Ni siquiera había encontrado a Ambrose y no se había reunido con Daryl. Ambrose, te extraño tanto. Daryl, ¿dónde estás? Todavía tengo que reunirme contigo. No quiero morir aquí como esto. Mónica gritó en su mente. Se sintió impotente mientras sus lágrimas continuaban cayendo. Capítulo 1207. ARGH. Los soldados de ambos lados continuaron cayendo, uno tras otro, mientras lloraban miserablemente. En ese momento, todo el prado estaba teñido de rojo con sangre. Ambos bandos tenían más de 100.000 soldados. Por supuesto, la batalla sería violenta y trágica. La cara de Mónica se puso pálida. Corrió por el campo de batalla. Solo tenía una cosa en mente, y era escapar del lugar. Ella no quería morir allí. No había encontrado a Ambrose ni a Daryl. Ella no podía morir. ¿De dónde vino esta mujer? Muere. Un soldado de Westrington a caballo se dirigió hacia Mónica. Todavía había sangre en el sable largo en sus manos mientras atacaba a Mónica. Los dos ejércitos habían entablado una batalla y, sin embargo, esa mujer había corrido por el campo de batalla. Ella estaba en el camino, así que pensó que debería matarla en su lugar. No, cuando vio el largo sable caer sobre ella, la mente de Mónica se quedó en blanco. No pudo evitar el ataque. Mónica se quedó allí, con los ojos enrojecidos, mientras esperaba el juicio de la muerte. Ya terminé. Esto es el fin. Si este sable me golpea, estoy muerta. Las lágrimas de Mónica seguían cayendo. No le importaba la muerte, pero no estaba dispuesta a irse todavía porque no había encontrado a su hijo. Ambrose, lo siento mucho. El sable del ejército descendió rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, estaba justo enfrente de Mónica. Mónica cerró los ojos con fuerza mientras las lágrimas seguían cayendo. Ella todavía pensaba en Daryl como la muerte esperaba para reclamarla. Daryl, ¿dónde estás? No podré verte más. Las lágrimas de Mónica fluían como un collar de perlas roto. Gritó con todas sus fuerzas. Daryl, ¿dónde estás? Tócala y los mataré a todos. Justo en ese momento, un rugido resonó en los cielos. Todos los soldados, sin importar de qué lado, temblaron al escuchar ese sonido. Miraron hacia el cielo en busca de la fuente. Se quedaron desconcertados cuando vieron al dueño de esa voz. Una enorme figura voló hacia ellos desde el cielo. Era una bestia enorme, de unos 50 metros de largo, y se parecía ambiguamente a un tigre. Su cuerpo era de color púrpura oscuro y tenía un par de alas en la espalda. Tenía un rayo parecido a un rayo por todo su cuerpo. Era un Rocky. Aman estaba sobre el Rocky. Tenía rasgos afilados y una expresión fría. Eso. Era Daryl. Han pasado 7 años, el Little Rocky de Daryl había crecido a unos 50 metros de largo y era un emperador marcial de nivel 3. Daryl se paró majestuosamente en Rocky. También tenía más de 100.000 discípulos detrás de él, eran de la puerta del Elíseo. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonidos de pasos al unísono resonaron en la tierra. Los discípulos de Elysium Gate vestían chaquetas chinas negras, y también tenían largos sables en sus manos. El discípulo frente a la tropa llevaba una enorme bandera de 200 metros de altura. 9 dragones dorados fueron bordados en la bandera, con palabras escritas en rojo sangre: castigamos el mal y defendemos el bien para traer justicia a la humanidad. El viento pasó y la bandera ondeó majestuosamente. Era la bandera de justicia de los 9 dragones de Elysium Gate. Solo hubo silencio en toda la tierra. Todo el campo de batalla estaba en absoluto silencio mientras todos miraban a Daryl. Rugido. El Rocky de repente dejó escapar un rugido estremecedor. El rugido de una fiera bestia encantada hizo temblar a toda la tierra. Los caballos de guerra en toda la pradera también temblaron hasta el suelo. Era un aura tan intimidante. Estaba en su sangre. Rocky, una de las 4 bestias encantadas más grandes, era tan grande como el dragón azul y el dragón blanco. Tigre. Todas las criaturas siempre se rendirían ante el rugido de Rocky.
En ese momento, hubo un silencio absoluto. Eso es un Rocky. Una bestia encantada, Rocky. Alguien gritó de miedo. Él finalmente rompió el silencio. El ejército de Great East y Westrington inmediatamente estalló en una acalorada discusión. Westrington, escuche mis órdenes. Párese donde está y baje sus armas. No lastime a esa mujer. Lindsey Jones gritó mientras miraba intencionadamente a Daryl. Su voz resonó por todo el campo de batalla. Daryl había alimentado a la fuerza a Lindsey con el elixir del culto celestial, así que Lindsey tuvo que llamar a Daryl su maestro. Durante los últimos años, cada vez que el Heaven Colt, el Poulson de elixir estalló, Lindsey tendría que ir a Daryl para conseguir el antídoto. Cuando vio la bandera de justicia de los 9 dragones, Lindsey supo que Daryl estaba allí. Además, escuchó que Daryl había llamado a esa mujer tan íntimamente. Entonces, Lindsey inmediatamente ordenó a todo el ejército de Westrington que dejara caer sus armas. Gran Oriente. Mis compañeros discípulos. Depongan sus armas. No hagan daño. La amante del hermano Daryl. Al mismo tiempo, Andy Curtis, maestro de secta de la secta Elixir, gritó también. Hace 8 años, la esposa de Andy se había enfermado. Estaba agradecido por el profundo conocimiento de Daryl sobre el Feng Shui ya que el hombre había logrado salvar a la esposa de Andy. Por lo tanto, Andy siempre estaría agradecido con Daryl. Cuando vio la bandera de justicia de los 9 dragones, Andy supo que la mujer que parecía perdida en el campo de batalla debía ser importante para Daryl. Entonces, ordenó a sus hombres que soltaran sus armas. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. En un abrir y cerrar de ojos, los 2 ejércitos, que habían estado en un baño de sangre momentos antes, inmediatamente dejaron caer sus armas. Miles de soldados estaban en el campo de batalla con los puños desnudos mientras miraban a Daryl aturdidos. Nadie sabía quién era Daryl, solo sabían que podía ser que los 2 comandantes en jefe de ambos lados detuvieran la batalla. Querida, te encontré. Por fin te encontré. Las lágrimas de Daryl cayeron. Saltó de la espalda de Little Rocky y aterrizó en el suelo antes de correr hacia Mónica. Daryl, Daryl, eres tú. Los ojos de Mónica se llenaron de lágrimas. El momento en que ella vio Daryl, finalmente lo perdió. Realmente es Daryl. Estoy soñando. Mónica se frotó los ojos con incredulidad y lo miró de nuevo. Ella tenía razón, era Daryl. Realmente fue Daryl. Habían pasado 10 años. Habían estado separados durante 10 años completos, y ella finalmente se reunió con él. Ambrose aún no había nacido cuando se separaron, y su hijo ya tenía 9 años. Habían estado separados durante 10 años. Mónica lloró lágrimas de alegría. 10 años. 10 años enteros. Su hombre finalmente había ido a buscarla mientras cabalgaba sobre las nubes. Las lágrimas de Mónica siguieron cayendo. Ella solo volvió a sus sentidos unos segundos después. Luego corrió hacia Daryl. Los 2 corrieron uno hacia el otro entre miles de caballos y soldados. Lamentablemente, todos los soldados de Westrington y Great East se quedaron quietos mientras algunos les abrían un amplio camino. Capítulo 1208, querida. Finalmente, Daryl y Mónica se abrazaron fuertemente. Mónica ya no pudo contenerse. Ella sollozó con fuerza. Daryl, eres tú, eres realmente tú. Pensé que no podría volver a verte por el resto de mi vida. Lo sabías. Te extrañé mucho. Habían pasado 10 años. Durante los últimos 10 años, Mónica había soñado con el día en que se reuniría con Daryl. Cuando finalmente lo vio ese día, todos sus sentimientos se convirtieron en lágrimas. Querida, soy yo, Daryl la abrazó con fuerza. Su corazón se rompió cuando vio su rostro lloroso, se sintió tan culpable. Sin embargo, Mónica no pudo contener las lágrimas. ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Por qué no me encontraste? Cuando escuché que te caíste en el cráter del volcán, quise morir contigo. Pero por el bien de nuestro hijo, lo aguanté. Entonces, Mónica apretó el puño y golpeó el pecho de Daryl. El nombre de nuestro hijo es Ambrose Darby. Tuve que quedarme con Lord Kenny Bread en el Palacio Wang Ping para que Ambrose pudiera crecer saludablemente. Lord Kenny me trató bien, pero seguí pensando en ti. Lo sabes. Entonces, el emperador del Nuevo Mundo castigó Lord Kenny por mí, así que no tuve más remedio que llevarme a Ambrose y dejar ese lugar. Entonces, Igot se separó de Ambrose nuevamente. Han pasado 7 años desde la última vez que lo vi. He buscado por todas partes, pero todavía no puedo encontrarlo.
Seguí esperando que aparecieras para que pudiéramos buscarlo juntos. Pero ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? Te odio, Daryl, te odio. Daryl se sintió molesto. Lo siento mucho. Daryl la abrazó con fuerza y se secó las lágrimas de la cara. Estaba extremadamente desconsolado cuando dijo, lo siento mucho, querida. Siento mucho que hayas tenido que pasar por tantas dificultades. Durante los últimos 10 años, no había terminado buscándote a ti y a Ambrose. Gracias a Dios los cielos se compadecieron de nosotros y finalmente nos permitieron encontrarnos de nuevo. No te preocupes. Buscaré a nuestro hijo. Por favor, no estés triste. Comillas. Daryl besó las mejillas de Mónica. Estaba inmensamente decepcionado. Andy y Lindsay suspiraron de alivio cuando presenciaron la escena. Todavía estaban bastante asustados. Gracias a Dios. Fue una suerte que Daryl llegara a tiempo. Si apareciera un poco más tarde, Mónica podría resultar herida en la batalla. Ella también podría haber sido asesinada. Si eso hubiera sucedido, significaría el final para ellos. Solo hubo silencio en ese vasto prado. Los cientos de miles de soldados ni siquiera se atrevieron a respirar. Uno solo podía escuchar las suaves palabras de consuelo de Daryl. Finalmente, Mónica estaba menos agitada, pero aún así, abrazó a Daryl con fuerza. Temía que Daryl volviera a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Mónica decidió dejar de lado todas sus reservas. A ella no le importaba quién estuviera allí para vigilarlos. Solo sabía que había extrañado a ese hombre durante 10 años. Desde que se habían reunido, ella nunca volvería a separarse de él hasta su muerte. Daryl también la abrazó con fuerza. Podía sentir la calidez de su reunión. Hermano Daryl. Entonces, Andy volvió a sus sentidos. Pasó junto a los soldados y los caballos mientras sonreía y se acercaba a Daryl. Mucho tiempo sin verte. Luego, miró a Mónica. Su soldado casi ataca a Mónica por error. Tenía que aclarar cualquier malentendido que Daryl pudiera haber tenido sobre la situación. Lindsay también fue hacia Daryl. Ella se mordió los labios. Ella no se atrevió a mirar Daryl en los ojos. Ella bajó la cabeza y dijo gentilmente, encantado de conocerte, maestría. Hace 7 años, Daryl había alimentado a Lindsay con el elixir del culto celestial. Incluso si ella era reacia, todavía tenía que someterse a él. Lindsay tuvo que seguir tomando el antídoto de Daryl todos los años después de eso. No se atrevió a ser imprudente frente a Daryl. La voz de Lindsay era extremadamente suave. Aunque los demás no pudieron oírlo, Andy lo había escuchado con claridad. El comandante en jefe de Westrington llamó al hermano Daryl su maestro. Capítulo 1209. La sorpresa fue evidente en el rostro de Andy. Estaba conmocionado hasta la médula. Daryl era una persona maravillosa. Cada vez que Andy lo conocía, descubría algo nuevo sobre el hombre. Mientras pensaba en eso, Andy miró a Daryl con admiración. Daryl le sonrió a Andy y dijo, hermano Andy, vine al Gran Este para obtener Mónica específicamente. No tengo otros asuntos, así que nos veremos pronto. Si vienes al universo mundial, te trataré con buena comida y vino. Muy bien, se rió Andy mientras palmeaba a Daryl en sus hombros. Daryl asintió y tomó la mano de Mónica. Lideró a los miles de Elysium. Los discípulos de la puerta y salieron majestuosamente del prado. Cuando el hombre se fue, Andy y Lindsay se miraron. Fue bastante incómodo. Dado que ambos conocían a Daryl, deberían continuar con la batalla. Mientras tanto, en las ruinas del antiguo campo de batalla del Nuevo Mundo. 2 niños pequeños cogidos de la mano en el bosque oscuro, eran Ambrose y Eira. Ambos deambularon juntos por el antiguo campo de batalla durante unos días. Se habían hecho muy amigos. Los dos decidieron dejar el campo de batalla ese día. Ambrose estaba preparado para regresar a la secta incandescente, mientras que Eira estaba a punto de regresar a la secta Imei. Hermano Ambrose, nos volveremos a ver. Eira miró a Ambrose con sus grandes ojos. Ella era reacia a dejar el campo de batalla. No sabía por qué, pero se sentía más cerca del joven cuanto más tiempo pasaba con él. Ella no quería separarse de él. Sin embargo, la abadesa madre Serendipity todavía estaba afuera mientras esperaba el regreso de la joven. Eira todavía tenía que regresar a la secta Imei con ella, después de todo. Por supuesto, nos volveremos a ver. Ambrose asintió con la cabeza mientras miraba a Eira y sonrió. Mi hogar está en el universo mundial. Cuando regrese, definitivamente te buscaré en la secta Imei. Eira estaba encantada de escuchar eso.
Ella extendió la mano y dijo, promesa Pinky. Cuando regreses al universo mundial, tendrás que venir a buscarme a la montaña Imei. Ambrose sonrió ante su adorable mirada mientras extendía la mano y entrelazaba sus meñiques. Charlaron un rato más antes de dejar las ruinas del antiguo campo de batalla. La abadesa madre Serendipity había estado en la entrada del antiguo campo de batalla durante muchos días. Cuando vio a Eira, tomó la mano de la joven y la llevó de regreso a la secta Imei. Eira no estaba dispuesta a dejar a Ambrose, seguía volviéndose y lo saludaba con la mano. Ambrose se quedó allí hasta que ya no pudo ver a Eira. Luego se volvió y corrió hacia la secta incandescente. Después de unas horas en la carretera, Ambrose finalmente llegó a Wangmin Peak. En ese momento, en el salón principal de Grand Brightness, Mateo se sentó allí con una sonrisa en su rostro fice. Delante de él, Ambrose se paseó y contó su aventura a Mateo, maestro, esta vez, gané una gran arma. Entonces, Ambrose tomó el Tyrant Hammer y se lo mostró a Mateo con entusiasmo. Maestro, mire, este martillo tirano puede cambiar de tamaño. Mateo se puso de pie inmediatamente, su mente se quedó en blanco. El martillo en la mano de su discípulo no era un arma ordinaria, era una gran arma. Capítulo 1210. Increíble, eso es asombroso, de hecho. Mateo sonrió y miró a Ambrose, su rostro se llenó de alabanzas y alivio. Parece que mi amor por ti durante estos últimos 7 años no ha sido en vano, Ambrose. No me decepcionaste. Mateo estaba extremadamente feliz. Su discípulo favorito era muy talentoso e inteligente, incluso tuvo un gran arma. Con tal discípulo, ¿cómo podría la secta incandescente no crecer aún más? Mateo no pudo ocultar la esperanza que tenía en él. Miró a Ambrose y dijo, el futuro de nuestra secta estará en tus manos, Ambrose. Hay algunas cosas que debo decirte. Ambrose guardó rápidamente el Tyrant Hammer y escuchó respetuosamente las espadas de Mateo. Él respondió obedientemente, maestro, por favor, adelante. Mateo respiró hondo, sus ojos destellaron indicios de severidad. Dijo, la secta incandescente tiene un archienemigo, y esa es la secta de la Puerta del Elíseo. Maestro, Daryl Darby, es del universo mundial. Hace 7 años, Daryl y sus hermanos jurados destruyeron la secta incandescente. Ellos también fueron los que me lastimaron. Cuando te vuelvas más fuerte, tendrás que vengarme. ¿Lo entiendes? Mateo apretó el puño con fuerza, solo había rabia y furia en su corazón. Solo espera y verás, Daryl Darby. Aunque no puedo matarte o vengarme de ti, mi genio discípulo hará eso por mí. Terminaremos saldando esta deuda. Daryl Darby, es esta persona de nuevo. Ambrose frunció el ceño. Su expresión se veía aún más severa. Hace 7 años, cuando Yvette escapó de la ciudad real con él, se habían quedado en un templo roto esa noche. También había mencionado el nombre de Daryl Darby. Ambrose recordó que Yvette le había dicho que Daryl Darby la había derrotado. Luego, su maestro también mencionó que el mismo hombre era el mayor enemigo de la secta incandescente y que él había causado sus heridas. Ambrose estaba furioso. Recordaría ese nombre, Daryl Darby. Maestría. Ambrose apretó el puño y asintió con gravedad a Mateo. No te preocupes. Un día, conseguiré este Daryl Darby. Le haré pagar terriblemente, dijo con determinación. Bien, bien. Mateo sonrió aliviado. Mientras tanto, en el Gran Este, Daryl y Mónica habían abandonado el campo de batalla donde Westrington luchó con los Gran Oriente. Daryl había dado instrucciones a sus discípulos para que regresaran al universo mundial. Luego, llevó a Mónica a un acantilado. Querida, déjame llevarte a ver a mi maestro, dijo Daryl con una sonrisa. Sostuvo la mano de Mónica y continuó diciendo, mi maestro es un anciano, la gente lo llama el diablo de la espada. Su nombre es Fort South, y sus habilidades con la espada son incomparables. Daryl siguió divagando. Tenía vino y pollo asado en sus manos y una sonrisa en su rostro. Daryl había logrado localizar a Mónica, así que estaba de buen humor. Había querido traerla de regreso al universo mundial directamente, pero de repente pensó en su maestro. En su lugar, decidió visitar al anciano. Cuando Daryl y Jewel se habían caído de un acantilado y se habían atascado en un valle, habían sido muy afortunados de haber conocido a Fort South. Bajo su guía, Daryl no solo había logrado abandonar el valle, sino que también había dominado el manejo de la espada celestial. Daryl nunca olvidaría la bondad de su amo. 10 años. No había visto a su maestro durante 10 años,
no sabía nada del bienestar de ese hombre. Mientras pensaba en eso, Daryl aceleró sus pasos, sintió como si tuviera prisa. Sabía que a su maestro le encantaba beber vino, así que le compró un pollo asado y una botella de vino. Estaba dispuesto a beber hasta que cayeran. Pronto, estuvieron junto al acantilado. Cuando vio el infinito pozo oscuro debajo del acantilado, el exquisito rostro de Mónica palideció. Dijo amablemente: Daryl, tu maestro vive en el cañón. ¿Cómo pudo haber vivido en un lugar como este durante tantos años? Es un hombre extraño. A lo largo del viaje, Daryl había contado la historia de cómo adoraba Fort South como su maestro. Mónica sintió un poco de aprensión cuando supo que Fort South fue una vez un hombre poderoso que había vagado por el mundo. Capítulo 1211. Daryl se rió entre dientes mientras consolaba a Mónica. Querida, no te pongas nerviosa. Maestro es un chico amable y agradable. Comillas. Daryl abrazó a Mónica en sus brazos mientras saltaba por el acantilado. ¡Wow! Mónica podía oír los silbidos del viento en sus oídos mientras apretaba sus brazos alrededor de la cintura de Daryl. Estaba algo nerviosa por experimentar la caída. Si fuera alguien más quien saltó desde una altura tan grande, seguramente se caerían en pleitos. Sin embargo, cuando vio la sonrisa confiada de Daryl, Mónica suspiró aliviada de inmediato. Al mismo tiempo, se sintió contenta de tener un hombre tan confiable y capaz. Pronto, aterrizaron de pie. Daryl tomó la mano de Mónica en una mano y llevó el vino y el pollo asado en la otra. Luego, caminó hacia el cañón con una gran sonrisa en su rostro. Mientras se dirigían a ver a su maestro, Daryl gritó jovialmente: Maestro. Maestría. Estoy aquí para verte. Mónica, por otro lado, amaba el impresionante paisaje alrededor del cañón. Daryl llegó al borde del estanque, pero cuando vio que no había nadie, frunció el ceño. Al maestro le gusta tomar el sol aquí. ¿Por qué no está aquí hoy? Maestro, soy Daryl. He venido a verte. Maestro, ¿dónde estás? Comillas. Todavía no hubo respuesta incluso después de que gritó repetidamente. Daryl estaba un poco inquieto. La última vez que visitó a su maestro conyugal, lo había invitado a dejar el cañón con ellos, pero su maestro se había negado. Daryl recordó que Ford quería vivir una vida pacífica en reclusión, ya no quería preocuparse por los asuntos mundanos. Por lo tanto, era poco probable que Ford habría abandonado el cañón. ¿Dónde estaba entonces? Mónica notó la ansiedad en el rostro de Daryl y lo consoló con su voz suave. No te preocupes, Daryl. Tu amo es un anciano. Tal vez esté descansando. Así es, han pasado 10 años, y mi maestro probablemente no sea tan fuerte como antes. Podría estar descansando en la cueva ahora. Daryl reflexionó sobre eso antes de llevar a Mónica a la única cueva del cañón. Probablemente era donde Ford se había ido. Jadear. Tan pronto como Daryl llegó a la entrada de la cueva, vio la horrible escena frente a él. Respiró hondo. El área alrededor de la entrada había sido disparada con flechas oxidadas. Deben haber estado allí por algún tiempo. Cientos de esqueletos esparcidos por todo el suelo. Evidentemente, había ocurrido una trágica batalla. Maestría. Daryl tuvo una mala sensación cuando entró corriendo en la cueva. Tan pronto como entró en la cueva, Daryl se estremeció y se congeló. Una figura sentada con la espalda contra la pared, silenciosa e inmóvil, con una expresión rígida en el rostro. Fue Ford. El cuerpo del hombre estaba cubierto de cicatrices y su ropa estaba hecha pedazos. Más de un centenar de flechas estaban clavadas por todo su cuerpo, él también parecía ensangrentado. Sin embargo, la sangre de su cuerpo se secó y se volvió negra. Estaba muerto, su cuerpo ya se había puesto rígido. Ford llevaba ya 7 años muerto. El emperador del Nuevo Mundo había aceptado la sugerencia de Sawyer de matar al hombre. Los ejércitos reales habían lanzado humo venenoso y flechas en Ford. Había tenido una muerte tortuosa con cicatrices por todo el cuerpo. Después de que el emperador del Nuevo Mundo se fuera con su ejército, Ford se quedó solo sin nadie que atendiera sus heridas. Ni siquiera sobrevivió al día siguiente. Capítulo 1212. Ford había alcanzado un nivel tan alto en su cultivo que su cuerpo nunca se pudriría después de la muerte. Por lo tanto, su cuerpo aún se conservaba cuando lo encontraron. Maestro, maestro. Daryl corrió al lado de Ford y abrazó el cuerpo en sus brazos. Sus ojos estaban rojos. Daryl podía sentir la frialdad del cuerpo.
La ropa de Ford se había fundido en su carne después de tantos años, la ropa y la carne se habían fusionado para convertirse en una sola cosa, lo que era un espectáculo horrible para uno. ¿Cómo puede ser esto? Maestro, lamento haber llegado tarde. Llego tan tarde. Daryl lloró. Sus lágrimas caían como lluvia. La indescriptible angustia desgarró el corazón de Daryl cuando vio el miserable estado de muerte de su amo. Mónica se estremeció. Su mente estaba en blanco. El cuerpo de Ford estaba cubierto de heridas, mostraba cuánto dolor había pasado por el maestro antes de su trágica muerte. Daryl, no estés demasiado triste. Mónica lo consoló suavemente, pero sabía que eso no mejoraba las cosas para Daryl. Sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto. Daryl sujetó el cuerpo de Ford con fuerza. Su voz era ronca mientras lloraba, y su cuerpo temblaba. Maestro, le he traído vino y pollo asado. Maestro, por favor míreme. Las lágrimas de Daryl continuaron cayendo. Su mente estaba en blanco y sentía que estaba a punto de desmayarse. De repente, Mónica exclamó. Mira. Daryl, hay palabras en la pared. De hecho, algunas filas de personajes ensangrentados estaban escritas en la pared de piedra detrás del cuerpo de Ford. Sin embargo, había pasado mucho tiempo y la escritura se había vuelto oscura y negra. Uno no lo vería si no prestara atención a la pared. Daryl estaba demasiado concentrado en el cuerpo de Ford, por lo que no lo notó. Parecía que Ford había escrito esas palabras antes de morir. Daryl se volvió rápidamente y miró hacia la pared después de que Mónica le indicó. Después de leer esas palabras, Daryl se puso furioso. Tenía los ojos rojos inyectados en sangre. La pared tenía 41 palabras escritas, cada una llena de dolor e ira. 1. Ford South era una persona íntegra. Mi habilidad con la espada celestial era invencible. He optado por retirarme y vivir en reclusión. Sin embargo, el nuevo World Royals me había maltratado y herido con medios despreciables. No descansaría en paz. No descanses en paz. Las últimas 4 palabras golpearon el corazón de Daryl con saña, como un martillo pesado. Los reales del nuevo mundo. Entre dientes Daryl siseó las palabras con los dientes apretados. Estaba enfurecido. Estallido. Daryl golpeó la pared con fiereza. Toda la cueva se estremeció por el impacto. Retumbar. Dios parecía haber sentido que las nubes oscuras y furiosas de Daryl se habían formado repentinamente en el cielo, seguidas de una fuerte lluvia. Sin embargo, el aguacero repentino no pudo apagar las llamas enojadas en el corazón de Daryl. No se preocupe, maestro, juro vengar su muerte. Daryl prometió en un tono frío. Entonces, Daryl sostuvo el cuerpo de Ford con fuerza y salió de la cueva. 3 días después, en el Palacio del Nuevo Mundo. El clima era terrible. Había llovido todo el día. Sin embargo, el ambiente era relajado y animado en el salón principal del Palacio del Nuevo Mundo. El emperador del Nuevo Mundo se sentó en su trono de dragón con una sonrisa en su rostro. Los oficiales civiles y militares en el salón estaban bastante relajados. Durante los últimos 7 años, el nuevo continente mundial había disfrutado de paz y prosperidad. Todos, el emperador, los cientos de funcionarios civiles y militares, estaban encantados. Eberionel. El emperador del Nuevo Mundo miró a su alrededor con una sonrisa y dijo, hemos tenido un buen año en el Nuevo Mundo, nuestra gente ha sido bendecida con la paz. Todos ustedes han contribuido a que esto suceda. Esta noche, deleitemos y brindemos por esta prosperidad. Capítulo 1213. Los oficiales civiles y militares se arrodillaron apresuradamente para agradecer al emperador, y respondieron respetuosamente, gracias, su majestad. El salón se llenó de un ambiente festivo. Sin embargo, Yvette, que estaba junto al trono del dragón, parecía desinteresada. En los últimos años, cada vez que el emperador del Nuevo Mundo estaba feliz, sugería una boda para Yvette y Sawyer. Afortunadamente, Yvette pudo posponer el evento con varias excusas en el pasado. Yvette se sintió agotada porque tuvo que inventar tantas excusas. Sabía que su padre probablemente volvería a hablar del asunto durante la fiesta con los oficiales civiles y militares. Ya había comenzado a pensar en nuevas excusas. Yvette frunció el ceño mientras su mente trabajaba duro en eso, se sentía indescriptiblemente irritable. Su majestad, algo terrible ha sucedido. Hay un hombre afuera con una espada roja rota. Está atacando la ciudad real. Un joven eunuco entró a trompicones en el pasillo y se arrodilló en el suelo. Su rostro estaba pálido cuando informó de la situación. ¿Qué?
El emperador del Nuevo Mundo golpeó la mesa con el puño y miró al joven eunuco. ¿Qué tontería es esta? Nuestra ciudad está fuertemente custodiada. ¿Quién podría haber entrado tan fácilmente? Deja de decir tonterías. De lo contrario, yo. Estallido. Antes de que pudiera terminar su oración, escucharon un fuerte ruido antes de que se abriera la puerta de una patada. Entonces, una figura con la espada bebedora de sangre entró en el pasillo. No era otro que el propio Daryl. Daryl, vestido con una túnica negra, tenía una llamativa banda blanca de luto en su brazo derecho. Sus ojos estaban rojos como la sangre, y tenían una intención asesina en su mirada. Después de que Daryl enterró a Ford en Broken Tiger Sif, decidió vengar la muerte de su amo. No tuvo tiempo de convocar a los discípulos de Elysium Gate, así que irrumpió en la ciudad real sin ayuda de nadie. Daryl casi se había vuelto loco por la trágica muerte de su amo. A pesar de que sabía que el Nuevo Mundo tenía muchos cultivadores de élite, decidió atacarlos él mismo. Estaba extremadamente furioso. Había prometido aplanar el palacio del Nuevo Mundo para consolar el alma de su maestro. Daryl había perdido la cuenta de cuántos soldados había matado desde las afueras de Ciudad Real hasta el palacio. Estaba cubierto de sangre, era como el dios de la guerra. Este es Daryl. ¿Por qué él está aquí? Yvette tembló. Su delicado rostro parecía sorprendido. Al mismo tiempo, todos los oficiales civiles y militares en el salón estaban alborotados. Es Daryl, el maestro de secta de la Puerta del Elíseo. ¡Qué audaz! ¿Cómo te atreves a irrumpir en el palacio? La fuerza de la Puerta del Elíseo había seguido creciendo a lo largo de los años, y el nombre de Daryl se había extendido por los 9 continentes. Por lo tanto, la mayoría de esos oficiales civiles y militares podrían reconocerlo. Daryl, es el Daryl, verdadero. El emperador del Nuevo Mundo se horrorizó cuando escuchó los comentarios de su gente. Lanzó a Daryl una mirada penetrante. 10 años antes de eso, el ejército del Nuevo Mundo había invadido el universo mundial. Continente, y Daryl era la razón por la que su ejército había sido derrotado. Luego, en los años que siguieron, fue a causa de Daryl y el Elíseo. Puerta que el Nuevo Mundo nunca tuvo la oportunidad de invadir el mundo universo de nuevo. Daryl era la espina clavada en sus carnes. Su aparición fue realmente una molestia. ¿Cómo podría el emperador del Nuevo Mundo no enojarse cuando Daryl entró en su territorio voluntariamente? Estallido. El emperador del Nuevo Mundo abofeteó violentamente al trono del dragón. Luego, miró a Daryl y lo reprendió. Eres Daryl. Eres tan audaz de venir directamente a mi palacio. Los ojos de Daryl estaban fríos. No dijo nada, y su rostro estaba sombrío mientras se acercaba al emperador del Nuevo Mundo. Paso a paso no solo irrumpí en tu palacio. Daryl anunció fría y ruidosamente. Quiero destruir tu salón de energía completa y quemarlo. Todos tus 72 palacios. También enterraré tu cabeza con el cuerpo de mi maestro. Comillas. Capítulo 1214. El emperador del Nuevo Mundo miró a Daryl. Las palabras del hombre fueron una falta de respeto a la familia real y una gran humillación para el emperador. Fue una ofensa difamar a los miembros de la familia real. Ser castigaba con la muerte. El emperador del Nuevo Mundo miró a Daryl con frialdad mientras se obligaba a mantener la calma y decía, Daryl, no hay hostilidad entre el Nuevo Mundo y el universo mundial. ¿Por qué irrumpiste en mi palacio? Comillas. Daryl no perdió sus modales imponentes. Estudió al emperador, y sus ojos estaban rojos antes de preguntar. Había un anciano que vivía en el cañón de un acantilado en el Gran Este. Le ordenó a alguien que lo matara. ¡Wow! Todo el salón del palacio estaba alborotado. Todos los oficiales civiles y militares miraron a Daryl, estaban furiosos. ¿Cómo podría usar ese tono para interrogar al emperador? Debe tener un deseo de muerte. El anciano cojo. El emperador estaba furioso. Después de fruncir el ceño momentáneamente, respondió, sí. Ordené para que lo mataran. Así que un hillbilly que habló mal de la familia real merece morir. Los ojos de Daryl estaban inyectados en sangre, y su rostro se contrajo de rabia cuando gritó, bueno, entonces, te enviaré a ti y a la familia real para que acompañen a mi maestro. Debe estar loco. Todos los presentes se sorprendieron y se enfurecieron de inmediato. La familia real había gobernado el Nuevo Mundo durante miles de años y habían sentado una base sólida. Incluso si los otros continentes unieran fuerzas, sería imposible para ellos aniquilar a la familia real del Nuevo Mundo. Daryl era simplemente un maestro de secta insignificante.
¿Cómo pudo matar a la familia real sin ayuda de nadie? ¿Cómo podían tolerar tal actitud? Daryl no solo era arrogante, sino que probablemente también deseaba morir. De repente, Sawyer dio un paso adelante, sus ojos se clavaron en Daryl mientras rugía. ¿Cómo te atreves a menospreciar a la familia real? Estás buscando la muerte. Sawyer saltó en el aire con su lanza a tararear. Descargó una aura poderosa y su lanza brillante atravesó el corazón de Daryl. El aire se distorsionó donde quiera que Sawyer atacara. Fue tan aterrador. Sin embargo, Daryl mantuvo la cara seria. Estaba totalmente imperturbable por el repentino ataque. F***CKOFFL, gritó Daryl mientras invocaba su espada bebedora de sangre. Lo agitó vigorosamente. Al sonido del trueno, una luz brillante envolvió aterrador. Daryl mostró la habilidad con la espada celestial que Ford le había enseñado. Ese manejo de la espada fue incomparable y dominante, fue rápido e imbatible. Fue demasiado rápido para que Sawyer reaccionara, y la espada lo golpeó. ¿Qué? Sawyer salió volando del salón principal y vomitó una bocanada de sangre. Fue arrojado a unos 100 metros de distancia antes de que finalmente aterrizara pesadamente en la plaza exterior. En el momento en que aterrizó en el suelo, sangró abundantemente y tomó su último aliento. ¿Qué? Solo un movimiento. Daryl solo había hecho un movimiento, y logró matar al poderoso Sawyer, que había logrado grandes hazañas militares. Los oficiales civiles y militares quedaron boquiabiertos ante la vista, todos estaban estupefactos y sin palabras. Sabían que Daryl era el poderoso maestro de secta de Elysium Gate. Sin embargo, Sawyer tampoco era una persona normal. Sin embargo, Daryl podría matarlo con un solo movimiento. Daryl parecía invencible. Y Beth, que estaba a un lado, miró a Daryl sin comprender. Se mordió los labios mientras luchaba con el sentimiento conflictivo en su corazón. Sawyer estaba muerto, así que ella ya no tendría que casarse con él. Si el hombre estuviera vivo, su padre seguiría presionando para que se casaran. Vamos. El emperador del Nuevo Mundo estaba furioso. Señaló a Daryl y gritó enojado. Derribadlo. Derribad a esta persona y decapitad. Capítulo 1215. El emperador del Nuevo Mundo gritó la última línea. Daryl había matado a su amado general, el futuro consorte real de su hija. El hombre no solo humilló a la familia real, también había devastado su ego. El emperador juró matar a Daryl ese día. Uy. Cientos de guardias reales se habían reunido fuera del salón, descargaron su energía interna y cargaron hacia Daryl. Esos guardias reales eran los principales responsables de la seguridad alrededor del palacio. Eran al menos un marqués marcial, la mayoría de ellos eran marciales de nivel 3. Marqués. Las ondas de aura de los cientos de guardias reales eran extremadamente poderosas. Daryl parecía enojado. Sin otra palabra de tonterías, levantó las manos. Muere. Vete al infierno. Ascensión de los 9 dragones. Un rugido frenético resonó en la boca de Daryl. En el momento en que gritó, 9 dragones dorados aparecieron de la nada. Los dragones gruñeron mientras cargaban contra los guardias reales. ARGH. En un abrir y cerrar de ojos, los guardias reales gritaron mientras caían del aire a un charco de sangre. Silbido. El emperador del Nuevo Mundo y todos los oficiales civiles y militares se quedaron sin aliento. Daryl estaba solo y, sin embargo, actuó con mucha valentía. Los cientos de guardias reales no eran rival para Daryl. El emperador del Nuevo Mundo estaba en shock, sus ojos brillaban de ira. Estaba aún más furioso. Hay que matarlo. De lo contrario, habrá un sinfín de problemas. Daryl miró al emperador del Nuevo Mundo. Debió haber perdido completamente la cabeza cuando gritó, hoy, pagarás por lo que hiciste. Cuando dijo eso, Daryl pensó en la miserable muerte de su amo. Le dolía el corazón como si lo hubieran cortado en pedazos. El emperador del Nuevo Mundo estaba nervioso, pero podía sentir el aura imponente de Daryl. Gritó pidiendo ayuda. Protégeme, protégeme. Luego, 2 figuras emergieron y se pararon frente al emperador del Nuevo Mundo. Fueron Sloane y el secretario de país. Daryl. El secretario del país tenía una mirada sombría cuando dijo fríamente, has calumniado a la familia real del Nuevo Mundo. Estás condenado. Sloane, por otro lado, no habló. Miró a Daryl de cerca. Su delicado rostro mostraba un toque de frialdad. Al mismo tiempo, aparecieron más de una docena de figuras. Cada una de esas personas tenía un aura fuerte.
Rodearon al emperador para protegerlo, parecían poderosos. Eran los 12 guardias reales. Los 12 guardias reales recibieron su nombre de los 12 zodiacos. El nuevo. El emperador mundial los había enviado para proteger a Yvette cuando ella estaba en el mundo. Universo. Estaban allí para garantizar su seguridad. Cuando los 12 guardias reales supieron que el emperador estaba en peligro, se apresuraron a protegerlo. Cada uno de los 12 guardias era un emperador marcial. Tiger Royal Guard era el más fuerte de todos, y era un emperador marcial de nivel 3. Peter. Tamborileo. Se escucharon una serie de pasos fuera del salón de energía completa mientras más guardias reales se dirigían hacia allí. Ríndete, Daryl, Sloan dijo con frialdad mientras tomaba un fuerte respiro. Daryl se rió. Se veía frenético. Rendirse. Los enterraré a todos aquí con mi maestro hoy. El hombre no tenía miedo a pesar de que sabía que el nuevo mundo tenía muchas élites. Capítulos nuevos de lunes a viernes. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un nuevo video. MC Jordan.